Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar de un tema que aparentemente es un tema secundario, pero creo que es un tema que puede llegar a ser bastante trascendente en una lectura, y es este tema de las cartitas que saltan del mazo cuando estamos barajando antes de echar las cartas. Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿cuántas cartas nos saltan? Nos saltan del mazo, porque vamos a ver, yo no soy precisamente conocida por ser muy mañosa con el tema de barajar, perdón, y de, digamos, mezclar las cartas. Entonces, si realmente te saltan 47 cartas del mazo, lo que hay que plantearse es practicar o modificar la técnica de barajado. También depende mucho de qué tipo de técnica de barajado utilizas, porque eso aumenta la posibilidad o no de que salten cartas del mazo. Por ejemplo, en este tipo que yo estoy haciendo ahora todo el rato, es más posible que las cartas salten que en este método tradicional de mezclar, en dos pilas conjuntas, que no voy a hacer ahora, pero bueno. Entonces, también hay que contar con la posibilidad de que según utilicemos una técnica u otra, es más posible que nos salten cartas. Ahora bien, partamos de la base de que nosotros estamos echando las cartas correctamente, es decir, estamos barajando bien, tenemos una buena técnica y de repente hay una carta que salta, es decir, que se cae sobre la mesa, que parece como que quiere diferenciarse del resto, ¿no? ¿Qué hacemos con esas cartas? Bueno, la mayoría de gente suele interpretar ese tipo de cartas, que puede ser una, dos o tres como máximo normalmente, como un tema que tiene que salir, como algo que debe de ser manifestado en esa lectura, que se tiene que conocer, independientemente de las cartas que estén en la mesa. ¿Esto por qué es así? Porque bueno, conociendo a Joab Ben-Dov, que es un tarotista muy importante, en su libro El tarot de Marsella al descubierto, él hace una reflexión que realmente todos damos por hecha. Es decir, él pone en palabras una cosa que para todo tarotista es obvio de forma natural, y es que cuando nosotros estamos haciendo una lectura, todo es un signo. ¿Qué significa esto? Que cuando hacemos una lectura, en cierto modo, es como si nosotros saliéramos del espacio-tiempo habitual, del espacio-tiempo rutinario, y vamos a una especie de lugar especial, aunque estemos físicamente en tiempo y espacio en el mismo sitio. ¿Esto qué significa? Que todo lo que suceda durante la lectura, cualquier pequeño detalle tiene el potencial de ser interpretado como un signo, de ser interpretado como algo con significado, un significado más profundo que el que aparentemente tiene. Esto es la base de cualquier lectura de tarot, y también se podría ampliar a la base de cualquier ritual que envuelva cualquier tipo de práctica que se salga de la rutina, que puede ser desde limpiar una baraja, hacer meditación o entrar en una iglesia. Es un cambio de actitud, y a través de él nosotros damos por sentado que vamos a entrar en un tiempo especial, donde hay normas diferentes. Y esto también se aplica a las cartas que saltan del mazo. Quería hacer un vídeo como este porque creo que es un tema que tiene la potencialidad de ser muy importante en una lectura, y que en general se suele tratar un poco de puntillas. Ahora bien, dicho esto, nosotros ya sabemos que por norma general aquellas cartas que saltan del mazo suelen ser cartas que todo tarotista interpreta como que pueden ser una señal en potencia, ¿no? Bueno, sigo, que mi gata ha decidido liarla y he tenido que interrumpir el vídeo. Como os decía, nosotros entendemos que cualquier carta que salte del mazo tiene la potencialidad de convertirse en un signo, en un mensaje que nosotros tenemos que escuchar, ¿no? Entonces, aquí hay variables. Hay tarotistas que cuando una carta se salta del mazo, lo que hace es que la observa, la vuelve a colocar con el conjunto, continúa barajando y echa las cartas. Y es en el proceso de lectura donde decide dónde se coloca ese mensaje, o si se coloca.
Hay otras personas que cuando esa carta salta del mazo la observa y la deja a un lado, la aparta del conjunto antes de hacer la lectura, ¿no? Porque entiende que sí que es algún tipo de, digamos, de mensaje. ¿En qué se diferenciaría la carta que salta del mazo de una carta de consejo? Pues yo creo que en muchísimas cosas. La carta de consejo normalmente es una carta que nosotros utilizamos, al menos en la cartomancia moderna, como para darle una visión general al conjunto de las cartas. Es como unas gafas que nos ponemos para entender la corriente interna y también puede ser un mensaje para el consultante, es decir, aquel mensaje principal, aquella cosa que sí o sí el consultante o la consultante debe llevarse a su casa después de una lectura. Perdón, que estoy incomodísima. Bueno, no te digo, es que hoy va a ser un vídeo de estos. En fin. Entonces, ¿qué pasa con la carta que salta del mazo? Puede ser, se puede o no se puede incorporar en la lectura, ¿no? Voy a hacer una propuesta, como no, con este tipo de cartas, porque claro, nosotros la mayor parte de las veces lo entendemos así, ¿no? Entendemos como un mensaje en potencia, un signo en potencia, que puede o no posteriormente encajar en el contexto de la lectura, etc. Pero conforme vamos echando las cartas nos damos cuenta de que ese potencial signo o símbolo, esa carta que salta del mazo, puede tener significados múltiples. Es decir, no tiene por qué necesariamente ser como una carta de consejo, no tiene por qué necesariamente ser un tema que sí o sí el consultante tiene que escuchar. Y aquí es donde viene la polémica. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado varias veces que echando las cartas me ha saltado, por ejemplo, en una consulta me saltó una carta que era las de copas, y yo la volví a incorporar al mazo, luego eché la lectura y era una lectura un poco complicada de una persona que estaba pasando un proceso psicológico muy intenso, había muchas espadas sobre la mesa, había mucho tema de darle vueltas al asunto, ¿no? Ese as de copas no tenía ningún lugar en la lectura, es decir, no podían meterse por ningún lado porque la persona que venía a hablar de esto no estaba pasando por un proceso emocional, era todo una cuestión de dinámicas mentales, de estructuras internas. Y yo lo entendí como que esa carta que saltaba del mazo no era para la consultante, para la persona que venía a mí, era una carta para mí. Es decir, el tarot me estaba diciendo todo este mogollón que esta persona tiene. Ya os he dicho yo que nos iba a dar la paliza. Bueno, aquí está Gordy. Gordy que ha decidido tomar el sol aquí. Tiene metros cuadrados de sol, pero ella ha decidido tomarlo aquí. No pasa nada. Dejaremos que Gordy se espatarre y tome el sol con nosotros. En fin. Eso, lo que yo entendí es que el mensaje no era para esa persona, sino lo que me estaba diciendo era: Marina, aquí hay mucha tela que cortar en esta lectura, así que haz el favor de transmitirlo, como el as de copas, de transmitirlo con paciencia, con cariño, transmite la información de una forma amable, de una forma empática, de una forma donde conectes con esa persona y que el mensaje le llegue, pero que no le suponga un aumento o un agobio aún mayor, ¿no? Venir a la lectura. Yo lo entendí así. Entonces, luego me he ido a investigar algunos vídeos, voy a decir, bueno, ¿qué hay por ahí, ¿no? Que hable de las cartas que saltan del mazo. Me encontré un vídeo de Andy, del tarot de Andy, donde él comentaba un par de casos muy interesantes. Uno, donde una carta saltó del mazo, bueno, saltaron un conjunto de cartas del mazo y luego hizo una lectura para esa persona y esa persona estaba en un momento fantástico de su vida, todo eran cartas súper positivas, se acababa de casar y tal, ¿no? Y luego al mirar las cartas que habían saltado del mazo, que él como que intuitivamente había apartado, se dio cuenta de que eran muchas cartas que podían tener una lectura o un peso negativo. Ya sabemos que no hay cartas positivas y negativas, ¿no? Pero había como un 5 de oros, creo que era un 3 de espadas, ¿no? Cartas que en el sistema de White pueden interpretarse como cartas con dificultad. Entonces él entendió que esas cartas
como que deliberadamente tenían que salir de la ecuación, es decir, no debía haber ninguna posibilidad de que esas cartas aparecieran en la lectura. También trata el tema de que si aparece una carta de corte, es decir, si la carta que salta del mazo es una carta de corte, también se puede contemplar la posibilidad de que sea el significante o el significador, que ya sabemos que es esa carta de corte que suele representar o personificar al o la consultante. O alguna de las personas, incluso diría yo, que estén involucradas en el proceso por el cual se van a echar las cartas. Pero ahora viene lo mágico. Vi un vídeo de Madeline, de Contemporary Tarot, que es un canal fantástico, está en inglés, pero si os desenvolvéis bien con el idioma, os recomiendo que veáis, porque es una mujer que lleva muchos años leyendo el Rider-Waite y tiene un montón de vídeos de explicaciones de los arcanos y de las cartas como en 2 o 3 minutos, tanto al derecho como invertidas. Y hace un tiempo hizo un vídeo sobre las cartas que saltan del mazo y ella hablaba de que una vez fue a una lectura donde la tarotista barajaba las cartas y todas las cartas que saltaban del mazo eran las que ella colocaba sobre la mesa. Es decir, su lectura se basaba única y exclusivamente en las cartas que saltaban del mazo. Claro, ella comentó que aquello le explotó la cabeza cuando lo vio porque no tenía nada que ver con su método. Pero también es muy interesante porque ¿qué pasa si nosotros incluimos las cartas que saltan del mazo en nuestra lectura, en nuestra técnica de lectura? Esto es lo que hice yo y es muy interesante. Entonces, os propongo que hagáis dos cosas. Probéis durante una temporada, cuando echéis las cartas para vosotros, si echáis las cartas para vosotros y hay un tema complicado, que le pongáis un sentido a la potencial carta que pueda salirse del mazo. Dicho de otro modo, imaginaros que vosotros queréis hacer una consulta porque habéis tenido una discusión muy gorda con vuestro padre referente al negocio familiar que lleváis los dos o con la familia. Y decís, bueno, si me sale alguna carta de fuera del mazo, de forma aleatoria, absolutamente espontánea, quiero que signifique, por ejemplo, una advertencia, o no, o un consejo, o la mejor manera de abordarlo, o un elemento, un tema que no estoy entendiendo de mi padre. Quiero decir, darle un significado a esa carta antes de la lectura, especialmente si hacemos cartas con posiciones. Probadlo, solo probadlo, a ver si os encaja o no con vuestro tipo de lectura. Una cosa que yo hago de vez en cuando, porque lo que normalmente suelo hacer es decidir un poco holísticamente si esa carta va a entrar o no en la lectura posteriormente y cómo va a ser, ¿no? Pero sí que he hecho un par de veces esto, es decir, ese as de copas que me salió, luego he repetido la dinámica. Si ha habido alguna pregunta que me han hecho que yo no lo veía claro, pensaba, si salta alguna carta, quiero que sea una carta de consejo de cómo yo tengo que abordar la lectura. No para el consultante, al consultante ya le saldrán sus cartas. ¿Esto está fuera de la praxis? Absolutamente. Pero bueno, vamos a ver, es que las cartas que saltan de mazo están en ese terreno ambiguo. ¿Entran o no entran en la lectura? ¿Forman parte de la praxis o no forman parte de la praxis? Porque se incluyen de una manera muy informal en la lectura, incluso pueden directamente no aparecer, a pesar de que salgan, porque nosotros decidimos que así sea, ¿no? Entonces yo os propongo probar esto, intentar darle un significado o incluso intentar introducirlas como esta señora que hacía la lectura solo con cartas que saltaban. Intentar introducirla en vuestra práctica para luego tomar decisiones, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Para qué? Para experimentar, para como tarotistas posicionaros acerca de las cartas que saltan del mazo, porque suele ser un tema que se pasa muy de puntillas, pero que realmente puede llegar a tener trascendencia en una lectura. Puede ser una carta que dé como ese clic, esa cosa que te faltaba para que todo encajara. Quiero decir, puede o no llegar a tener importancia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lidiar con esa potencialidad de signo en una lectura? ¿Cómo vamos a posicionarnos, ¿no? Entonces, por eso os propongo que hagáis, que experimentéis. Intentad ponerle a lo mejor un significado previo, decir, bueno, pues lo que yo decía, ¿no?
Si salta cualquier carta, quiero que el tarot sea para decirme algo sobre este particular, sobre mi actitud en la lectura, sobre cualquier punto oscuro, ¿sabéis? Es como decididlo vosotros. Porque a fin de cuentas luego el consejo es un poco un consejo dentro de la lectura, dentro de la estructura de las cartas que están sobre la mesa y es un mensaje para el consultante. Mientras que la carta que salta del mazo es una carta muchísimo más voluble en su significado, ¿no? Entonces, creo que como tarotistas es importante jugar un poco con esto, hacer un poco de prácticas para posicionarnos. Si al final nosotros decimos, he probado y no me encaja, prefiero dejarlo absolutamente libre. Es decir, prefiero que cualquier carta que me salte, decidir en ese momento, según la situación y el contexto, qué voy a hacer con ella. Fantástico. Pero eso también es una elección. Ya has elegido. Has elegido que así sea, ¿no? ¿Por qué? Porque has reflexionado sobre ello. Al final, este vídeo es un poco para que le demos las vueltas a estas cartas que saltan del mazo y nosotros como tarotistas decidamos qué es lo que personalmente a mí me resuena más. Yo, por ejemplo, suelo hacerlo así, suelo entender las cartas que saltan del mazo como un potencial mensaje, algo que quizá debo escuchar o no según tenga sentido después en la lectura. Sin embargo, sí que he hecho esto algunas veces, sí que he pedido algún input en alguna lectura que me ha resultado especialmente complicada o donde he visto que tenía muchos puntos muertos como tarotista. Porque si tenemos en cuenta, como decía, que en una lectura todo es un signo, también tenemos que tener en cuenta que en el tarot, como en la vida, las decisiones son muy importantes. ¿Qué decidimos? Es muy importante. Determina el rumbo de la lectura. Todas las decisiones que hacemos, cómo interpretamos cada una de las cartas y cómo las conectamos con el conjunto, influyen. Todo lo que nosotros escogemos y rechazamos en el significado y tal, influye. Por tanto, en el tarot, como digo, las decisiones son importantes y creo que este tema de las cartas que saltan, que muchas veces es un tema donde la gran parte de tarotistas acaban un poco hablando de cómo lo hacen ellos o ellas, ¿no? Es decir, mira, yo funciono así. Yo os propongo, bueno, ¿y cómo quieres tú que funcionen las cartas que saltan del mazo? ¿Cómo quieres que esas cartas se incluyan en tu técnica para ti o no? Decide sobre ello. Esa es un poco mi conclusión final y nada, ya me contáis qué tal. Espero que no me queméis viva en la hoguera por proponer esto, pero bueno, yo os propongo jugad, intentad dar el significado o no para luego tomar decisiones al respecto. Y nada, muchas gracias una vez más por ver mi vídeo. Espero vuestros comentarios, como decía, y espero también que estéis bien. Frida, que me ha dado la espalda. Pero bueno, Frida y yo os deseamos un feliz día y que estéis bien de salud y un beso grande y hasta la próxima.